Se llama Deep Learning. Bien, lo habréis escuchado, eso sí. ¿Y habéis tenido algo o sea, habéis instado respuestas al Deep Learning de alguna forma? Nada. Ninguna. Vale. Bueno, pues vamos a empezar viendo un poco de... A ver. Imaginaos que yo quiero procesar. O sea, yo tengo una serie de imágenes y quiero decir de qué tipo son. Tengo ahí una célula de lo que sea. Y quiero decir, pues es una célula de tipo no sé cuál. Entonces, ¿cuál sería el procesamiento típico? Pues yo cogería la imagen, intento extraer unas características, saco una serie de características, y de esas características que van a ser un vector, pues, 8 características que, yo que sé, de alguna forma representan eso, y lo paso por un clasificador, y este clasificador pues, me va a decir si es 1, si es de tipo A, y 0 si no lo es. Un clasificador tampoco había visto ninguno. El más básico, imaginaos que lleva estas características, la llamo X1, X2, hasta X8. Pues el clasificador más simple que hay es uno que se llama análisis discriminante lineal, que lo que haría sería, pues voy a buscar unos pesos, darle que y estos pesos. Cuando yo lo multiplico por esos números que he calculado me da mayor que 0, entonces esto es un número. Y si es menor que 0, si es menor que 0, pues esto es 0. Entonces ese sería el clasificador más simple, ¿no? Bueno, pues y fijaros la estructura de la cosa. O sea, tú partes de unos datos, extraes unas características, pero estas características te las tienes que inventar tú. Tienes que decir, pues mira, yo creo que este es el tipo de, yo qué sé, pues, por ejemplo, hay características típicas que son del histograma. Pues voy a calcular cuál es la media y unos pocos de percentiles del histograma. O voy a calcular algo sobre la autocorrelación de la imagen. O voy a hacer lo que sea. Entonces, tú te tienes que inventar estas características. Y una vez que tienes las características, pues tienes que tener un clasificador que te diga si eso es de un tipo de otro. Si vosotros miráis desde la entrada hasta la salida, todo esto es un bloque, todo esto ¿qué es? Esto es una función a la que le entra una imagen que me tiene que dar una etiqueta. Me da una etiqueta, label. Y eso, todo esto tiene la estructura igual a PDF. Entonces, mirándolo en conjunto, pues yo lo que te voy a dar es, para entrenarte, te voy a dar una serie de parejas, te voy a decir, la imagen 0, esta es de tipo A. La imagen 1, esta no lo es. La imagen 2, tampoco. La imagen 3, sí, y así. Entonces, yo lo que te doy es una colección de parejas en los que te doy la entrada y de la salida. En general, te estoy dando muchas instancias de destino. El vector XY. Y aquí he puesto es un escalar. En general, también podría ser un vector. Podría querer ser un vector. ¿Eso qué es? Eso es un problema de regresión. Esto es, pues así, en una dimensión, que es lo que se puede dibujar bien, pues esto sería, yo te estoy dando cosas para explicar, ¿no? Y lo que tienes que sacar es la función que interpola todos esos puntos. O sea, que interpola, no, que de alguna forma representa todos esos puntos. ¿No? Aquí se llama un modelo. Entonces, lo que está pidiendo es sacar un modelo y todo esto junto es un modelo.
en el que tú has sacado una especie de representación interna aquí que tú has tenido que diseñar. Bueno, pues el Deep Learning lo que hace es encapsular todo esto, es decir, bueno, pues que las características las aprenda sola el sistema. O sea, que busque cuáles son las mejores características que luego te permiten clasificarlas. ¿Para eso qué necesitas? Pues necesitas, o sea, para poder tener Deep Learning, necesitas varias cosas. Vamos a ponerlo en azul. Pues necesitas, primero, muchos datos. Necesitas una base de datos. Una base de datos y aquí es donde entra, o sea, y necesito determinar todos estos pesos. Y además, sí. Vale, luego entraremos en ello. Entonces, normalmente las cosas de Deep Learning tienen muchísimo peso. Tienen muchos pesos y con una regresión pues, necesitará muchos datos. Hay que tener esta cita. Tienen muchos datos, pues determinan muchos pesos. Vale. Luego entraremos en acciones de pérdida y todas estas cosas. Pero necesitan más cosas para poder tener Deep Learning, necesitan más cosas. Pero bueno, estos son todos los ingredientes que necesitan. ¿Qué más cosas hay? Bueno, hay una clasificación que hacen en el artículo, vamos a ir a hacerla. Bueno, esto es un poco lo que he recordado. Y todo esto entra dentro de un área más grande. Nosotros vamos a ver este, pero entra dentro de un área que se llama aprendizaje de representaciones, aprendizaje de máquinas, inteligencia artificial. ¿Qué es lo que hace, por ejemplo, el aprendizaje de representación? Pues está intentando, voy a intentar representar estos datos con unos pocos de números. Y eso es lo que, por ejemplo, imaginaos que yo quiero que yo digo, voy a inventarme una representación de esos números, de esa imagen, de forma que cuando tú me presentes una imagen, presentar aquí la imagen de entrada, yo lo voy a comprimir de alguna forma, voy a tener mis sistemas, voy a tener aquí un decoder, voy a tener aquí un decoder, vamos a poner preparar cosas ahora, y yo voy a intentar sacar la misma imagen, una aproximación a esa imagen. Aquí lo que pasa es que aquí la representación va a tener 100 números. ¿Cuántos tiene originalmente? Vamos a poner imágenes que sean fáciles de calcular. Vamos a poner una imagen que sea de 1000 por 1000. Pues tenía 1 millón de números. Entonces, 1 millón de números, 100, y luego vuelvo a recuperar. A partir de estos 100, vuelvo a recuperar el millón. ¿Eso puedo hacerlo? Sí. Esto, de hecho, si lo miramos todos juntos, esto es un compresor. Esto es un compresor. En el entorno de Deep Learning, a este tipo de arquitectura se le llama un autoencoder. Entonces, y lo que estoy intentando buscar es esta representación. ¿Vale? Entonces, Deep Learning puede resolver ese problema, pero no es el único que resuelve ese problema. Hay otro algoritmo que también resuelve ese problema. Tenemos más. Tenemos Machine Learning. Machine Learning hace referencia a cualquier cosa en la que, en este problema, ¿cuál es mi entrada y mi salida? La misma. O sea, mis parejas, no sé qué, bueno, voy a usar, pero mis parejas
mis parejas de entrada y de salida son las mismas imágenes. Lo que pasa es que hay una restricción, es que la representación interna tiene que ser muy chica. Pero la entrada y las salidas son las mismas. Bueno, pues etcétera, todos los problemas que tienen esta estructura en la que quieres aprender, pues, tú quieres aprender una función de unos datos para producir otro, a eso se le llama machine learning. Y luego hay otros algoritmos por encima, que son los de estos de inteligencia artificial, que lo que también al final todos son funciones, pero bueno, de alguna forma aquí las funciones están implícitas y a veces no son tan obvias, ¿no? Vale. Bueno, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, aquí hay una serie de problemas. Aquí hacen la definición esta que os decía antes, ¿no? Por ejemplo, o sea, yo puedo contarme las cosas de diferentes formas. No, el problema este es clasificar células. Pues yo puedo hacer un programa explícito que vaya mirando cosas y que al final me diga si es de tipo A o no de tipo A. Puedo escribir este programa por la base de ifs, ¿no? O puedo, como hemos hecho antes, yo extraigo una serie de características que me parece que son interesantes y dejo que el algoritmo encuentre los pesos, el LDA encuentre los pesos para clasificar. O puedo dejar que el propio algoritmo encuentre la representación y la clasificación. O puedo hacer como un deep learning que empiezo con características muy simples, pero que las tiene que aprender él. Luego esas características se van haciendo más complejas y luego al final termina clasificando. Entonces, ¿y dónde se usa esto? Pues esto se utiliza para muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué tipo de características puedo definir? Yo puedo definir características de intensidad, en los que diga cuál es el nivel medio de cada una de las zonas. Y por ejemplo, puede ser, si estoy analizando imágenes de anatomía de no sé qué, pues que hay zonas, el hueso es más denso que los tejidos blandos. O si estoy en visión, ya sabemos que los bordes son muy importantes. Hay características, cuando decía aquí, podemos empezar con características muy simples y irlas complicando. Pues puede ser que lo que tenga que aprender el algoritmo sean unos tipos de filtros pues, relativamente sencillos, porque lo único que se detectan son relacionados con las segundas derivadas de la imagen. O que tengan que aprender texturas. Todos estos son descriptores muy simples. Luego, clasificadores, pues yo he contado uno de los más simples, pero hay otro, por ejemplo, Canidus Neighbor, este también es simplísimo. Canidus Neighbor lo que hace voy a otra zona. Imaginaos que yo quiero clasificar una serie de puntos tengo dos características para determinar de qué tipo es un dato. Y tengo dos tipos de puntos. Son de tipo A y tengo unos puntos que son de tipo B. Bueno, pues el LDA lo que hace es buscar una separación, este es LDA. Y cuando decíamos que esto era mayor que 0, es un poco de dónde caiga dentro de esa recta tienes una clase u otra. Pero hay otra forma mucho más fácil. Dice, hombre, pues tú te coges y miras quiénes son tus vecinos. Entonces, yo quiero clasificar este punto. Pues vale, pues mira a ver su vecino. Su vecino es este y este. ¿Qué etiqueta tienen los vecinos? Verde, pero es verde. Bueno, pues ese método de los K vecinos más cercanos. Tú crees que quieren K.
Hay puntos que no son tan fáciles de clasificar. Pues este de aquí, hombre, tiene vecino. Este de aquí, pues tiene vecinos rojos, pero también tiene vecinos verdes. Pues los que están en la frontera siempre son más difíciles. Y a veces no hay una separación tan bonita como yo le he pintado. A veces, por lo tanto, totalmente claro. Cuando hay una zona sí que está clara, rojo, pero el puntito, la forma se hace. A veces están entremezclados entre los rojos. Hay una zona de predominio azul, hay una zona de predominio rojo, pero hay una zona donde están entremezclados. Vale, entonces, voy a tener diferentes clasificadores. El Candidates Neighbor pues sería uno. Hay otros dos que no me voy a meter, o sea, sería, por ejemplo, Support Vector Consist, que también se han utilizado mucho. Random Forest. Todas de alguna forma son una especie de generalización de los LDA que yo os he contado, pues, pero a más altas dimensiones y con cosas más lineales y cosas así. ¿Y para qué me...? Vale. Vale, estas cosas de Deep Learning vienen de tratar de simular neuronas. O sea, originalmente pues, venían de una disciplina que intentaba pues, simular cómo funcionaba una neurona. Entonces, una neurona, pues lo que tiene son una serie de entradas, ¿no? Estas son las dendritas. Entonces, las dendritas pues, están conectadas con los axones de las neuronas anteriores. Entonces, esta neurona se excita y excita esta. Y esta, bueno, esta se excita y actúa sobre esta. Esta actuación puede ser excitatoria o inhibitoria. O sea, yo puedo inhibir esa neurona o excitarla también. Entonces, ¿cómo simulo eso? Pues mira, le voy a poner, esta van a ser mis entradas, van a ser X1, X2, Xn, y ahora le voy a poner unos pesos. Si el peso es positivo, cuando este crezca, este de aquí también va a crecer. Y si el peso es negativo, cuando este crezca, este de aquí va a decrecer. Entonces, con eso simulo la inhibición. Ya resulta que esta neurona lo que hace es un poco condensar toda la información que le está llegando de las neuronas anteriores, pues condensar, lo voy a hacer con una suma, y voy a transmitirla a la siguiente neurona. Lo que pasa es que la transmisión es no lineal. Entonces, en esa transmisión no lineal, pues voy a poner una función no lineal, bueno, pues la que sea. Vamos a llamarla sigma, esta función no lineal. Entonces, una neurona solo, una neurona solo, lo que tiene es una serie de entradas, X1, X2, Xn, con unos pesos. Aquí, hemos dicho, nos está haciendo la suma de todo esto. Y luego voy a pasar a una función no lineal que la voy a llamar sigma. Y eso produce una misma. Está ahí, pues será la sigma de la suma para todas las entradas de las entradas por su peso. Y lo que me están dando son parejas de estos datos de entrada y estos datos. Esa es mi base de datos. Luego, ¿con una neurona solo puedo representar funciones muy complejas? Pues resulta que no. Con una neurona solo, pues yo no voy a poder tener, de hecho, las funciones estas típicas, las funciones estas, este es el argumento, no sé cómo llamarlo, voy a llamarlo S, ¿vale? para que no confundáis. En realidad da igual la letra que usemos. Las funciones típicas pues, son estas, por ejemplo, cualquier de las letras son sigmoides. Por ejemplo, si yo quiero representar
una salida que esté entre 0 y 1, pues utilizar una sigmoide que esté entre 0 y 1, por ejemplo. Está aquí, pasa por un medio, va hacia 0, va hacia 1, porque es menos 1 aquí. Y podría tener diferentes funciones no lineales. Este otro de los elementos no nos va a hacer falta. Como yo decía, para construir una red neuronal nos hace falta una base de datos. Aquí. Vale. Decía, nos hace falta una base de datos, nos hace falta unos pesos. Bueno, pues hay otra cosa que también necesitamos para una red neuronal, que es una función no lineal. Porque no tienen funciones no lineales. Las funciones que tú puedes representar, el espacio de funciones que puedes representar es muy pequeño. Solamente puedes representar larga. Vale. Pero, ¿qué pasa si? ¿Qué pasa si yo ahora junto muchos neuronas? Yo puedo coger, y juntar muchas neuronas. Cada bolita de estas es una neurona. Entonces, en conjunto, a ver, esta red pues, coge vectores tridimensionales y los transforma en salidas bidimensionales. Es decir, que yo en mi esquema lo que tengo es parejas X, Y, donde X es de R3 y de ahí es de R2. Lo que tenemos son muchas parejitas de esas. Y lo que quiero sacar es una función. Quiero sacar es una función para que sea igual que F3, o por lo menos aproximadamente igual. Vale. Eso es el ejemplo de todo eso. Cuantas más. ¿Y la representación interna dónde está? Aquí. Aquí tengo mi representación interna. Si yo miro en esta capa o en esta capa, pues lo que tengo es, para ver representaciones más complejas de las características que me hacen falta para generar la salida. Y bueno, pues aquí tendría un ejemplo por ejemplo, yo quiero clasificar una imagen en 4 salidas, 4 tipos de objetos anatómicos. Bueno, pues yo voy a tener, y a la salida tendré 4 neuronas. Cada una va a estar clasificando o va a estar dando un número entre 0 y 1, por ejemplo. Entonces, si es el riñón derecho, pues si es el riñón derecho, pues aquí tendré un valor muy alto y en los demás no. Aquí, por ejemplo, pues te piensas que es el riñón izquierdo, un valor muy alto. Y luego, pues, tengo que dar al final una salida entre 0 y 1, que es 10. Vale, ¿cuál es la otra herramienta que necesito? Necesito una función de error. Yo al principio, cuando intente clasificar, yo empiezo con los pesos aleatorios, pero a ver, yo tengo aquí mis pesos. Imaginaos que yo quiero dar 4 salidas. Tengo aquí, quiero dar, aquí lo ponía con una, pero ahora voy a poner 4 salidas. Vamos a poner nuestra clasificación. Yo tengo mi base de datos, donde tengo esta imagen, mi salida, ¿quién es? Mi salida, con 4 tipos de objetos, pues esta es mi salida. Y pues, 4 tales. La imagen nodos, o la imagen 1. La imagen 1 es de otro tipo. Así. Esta de aquí, y
Vale. Yo al principio tengo unos pesos aleatorios. Cuando empiece con esos pesos aleatorios, yo las sías que voy a sacar al principio son un desastre y lo que tengo que ir haciendo es ir actualizando los pesos para que cada vez se vayan pareciendo más los pesos que deben de ser. Entonces, necesito una función de pérdida. Yo voy a empezar con una y predicha. Tengo que compararla de alguna forma con la y de verdad y tengo que tener una función de pérdida. Que tener algo que me diga cómo bien lo estoy haciendo. Y eso lo tengo que hacer para todas las instancias que tengo. Tengo que sumar esta función de pérdida para todos los efectos de mi base de datos. Y tengo que encontrar los pesos que minimizan esta función de pérdida. Luego, las cosas que necesito también más cosas. Necesito una función de pérdida y necesito una estrategia para encontrar el mínimo. Entonces, esta de aquí, la función de pérdida. La función de pérdida. Y necesito un optimizador. Entonces, eso ha sido también parte de los avances que nos han permitido ahora hacer en Big Data, que antes no teníamos. Ahora tenemos muchas mejores predicciones de pérdida. También hemos tenido muchos mejores optimizadores y formas de encontrar los pesos. Y también hemos introducido un cambio, que es aquí, a ver dónde estamos, la función sigma. Aquí. En vez de restringirnos a funciones sigmoides, pues parece mentira, pero con esta de aquí, esa función pues, parece bastante tonta, ¿no? Esa función es y es igual. Decíamos que era con S, pues va a ser S si S es mayor o igual que G y 0 de resto. Bueno, pues esa función se llama rectificador, la R es de rectificador. Ha ayudado mucho a tener buenas redes. De hecho, esta función, ¿cuál es la respuesta de aquí? Nosotros que está asignado un diodo, la respuesta a un diodo. Vale, bueno, pues entonces, vamos a ver. A ver, aquí. Pues necesito definir cómo de bien lo estoy haciendo y optimizarlo. A ver, entonces. Vale. Aquí tenéis, por ejemplo, las funciones de pérdida para. Depende del problema que esté resolviendo, ¿vale? Pero, por ejemplo, yo puedo tener un problema de clasificación. El problema de clasificación ya lo hemos visto. El problema de clasificación, yo tengo que decir que esta imagen es de tipo 1, mientras que esta imagen es de tipo 4. Entonces, este es mi target. ¿Qué es lo que yo he dicho? Pues yo he dicho, con los pesos que tengo ahora mismo, yo tenía que decir 1 y 0, pues yo no he dicho 1 y 0. Lo que yo he dicho es 0,89, 0,11. ¿Vale? Pues necesito definir una función de forma que cuando sean iguales del mismo valor, o sea, de 0, porque no tengo pérdida, y cuando diga cosas muy distintas, pues que dé valores muy diferentes, o sea, valores de pérdida muy altos. Bueno, pues esta podría ser una determinada función de pérdida. Esta de aquí, pues, ¿tú qué has dicho? Tú tienes que decir un y 0. Vale, pues, ¿qué has dicho? 0,89, 0,11. Pues la Q sería 0,89, la P sería 1, y luego la Q sería 0,11 y la P sería 0. Y si acertáis, pues, el logaritmo de Q, el logaritmo de 1 sería 0, y la P, pero está multiplicado por P que vale 1, pero como ya tenía un 0, tendría un 0. Y este vector también habría acertado, porque el logaritmo de Q pues no sería 0, pero está multiplicado por 0. Luego, si tú
dices 1, 0, aquí tienes 0 pérdidas. Bueno, esta función aquí se llama coseno. Y bueno, pues hay otras funciones de pérdida. ¿Cuáles son las funciones de pérdida que hemos visto nosotros? Pues hemos visto funciones de pérdida, pues la distancia euclidia, por ejemplo, ¿no? Nosotros hemos visto la distancia euclidia entre lo que yo tenía que predecir y lo que era, ¿verdad? Esto está bien para regresión. No tienes el problema en que la salida sea continua, pues esto también. Se puede complicar mucho las cosas. Se pueden poner aquí funciones de pérdida también súper complejas. Todas las funciones de pérdida, una de las restricciones es que, es una restricción, es que tienen que ser derivables, porque de alguna forma yo tengo que, una vez que he visto cuánto has perdido, yo tengo que encontrar cuál es mi óptimo, ¿no? ¿Cuál sería un mecanismo muy básico? Pues imagina nada. Yo ahora mismo tengo unos pesos. Son los pesos W de la iteración K. Y quiero producir los pesos de la iteración K más 1. Vale. Una cosa muy básica pues sería, coges, calculas el gradiente de la función de pérdida con respecto a los pesos. Muestra que estás mirando ahora mismo. Y actualizas los pesos. ¿Esto qué está diciendo? Está diciendo, oye, tú con estos pesos, con los pesos que tienes ahora mismo, con los K, tienes esto de aquí, de hecho, estos no hemos puesto, pero esto depende de los pesos que tengo ahora mismo. O sea, que yo clasifico de una forma u otra y tendré los pesos que tengo ahora mismo. Entonces, con los pesos que tengo ahora mismo tengo una función de pérdida. Si tú varías un poquito, por ejemplo, el primer peso, ¿qué pasa? Tu función de pérdida, que es mejor o peor. ¿Qué es mejor? Vale, pues entonces vas en la dirección correcta. Pero por eso es lo que te está diciendo este. Esto de aquí, lo que te está diciendo es, oye, ¿cómo varía la función de pérdida en función de pequeños cambios en los pesos? Y tienes que ir en la dirección en la que estos pesos se hagan más pequeños. Eso es lo que este es el gradiente. Son las derivadas de la función del gradiente. Este de aquí, pues sería un vector que tiene la derivada de la función de pérdida, no pongo todos los argumentos que tiene, con respecto a W1, con respecto a W2, con respecto a todos. Entonces, tienes que ir en la dirección en la que estos pesos se vayan haciendo más chicos. Oye, ¿y si en vez de considerar una sola muestra y actualizar los pesos, por qué no considerar unas pocas? También puedo coger y hacer esto, pero en un sumatorio de unos poquitos de muestras. Bueno, pues, ¿y qué poquitos? Pues, por ejemplo, puedo coger decíamos que la base de datos era muy buena. Pues me cojo 100 al azar. Bueno, pues esos 100 al azar es lo que se llama un batch. Y lote. Y ese lote es aleatorio. Bueno, pues cuando este de aquí, esto de aquí solo, se llama gradiente descendiente. De aquí se llama gradiente descendiente. Como el gradiente y voy descendiendo, la que desciende la función. Bueno, pues si cojo baches aleatorios y los sumo, esto se llama gradiente descendiente aleatorios, estocásticos. Y ya hay más variaciones. Aquí le puedo poner un término que de alguna forma considera una cosa que se llama momento. Pero no nos vamos a meter en esas cosas. Entonces, lo que necesito es de alguna forma poder ir saltando. Si esta es mi función de pérdida, pues necesito un mecanismo en el que, empezando unos pesos,
pues yo encuentre el óptimo de esos pesos. Y fijaos, el gradiente tiene que ver con aproximaciones lineales a la función que está calculándole la derivada. Entonces, lo que estoy haciendo es la función de pérdida de alguna forma aproximarla por una línea y moverme en la dirección en la que eso es más pequeño. Lo que pasa es que pues, muchas veces esta función de pérdida pues, tiene muchos mínimos locales, no es tan bonita como esa, sino que tiene un punto de mínimos locales. Entonces, esta sería mi función X genérica, hay genéricas, y esa función de pérdida es así. De hecho, me he equivocado. No sé qué es. Sería, esto es impredicha de estas micro. Entonces, yo empiezo en un punto, yo empiezo aquí, y voy siguiendo el gradiente, empiezo aquí, voy siguiendo el gradiente descendiente y termino aquí. Y ya ahí me quedo. Y ese es el mínimo local. Mínimo local. Yo no quiero el mínimo local. A mí lo que me encantaría sería que empezase donde empezase, empiezo aquí, y no me quedo en el mínimo local, sino que al final termino yendo al mínimo global. Y bueno, hay estrategias para intentar no quedarte atrapado en mínimos locales, pero es muy difícil garantizar que siempre vaya a llegar al mínimo global. No te queda en el primer mínimo local que te encuentres, pero es muy difícil llegar al mínimo local. Vale. Os preguntas, cuando queráis interrumpirme, preguntáis. A ver, ¿qué más cosas? Bueno, pues es que además, si estoy procesando imágenes, puedo aprovechar una cosa, que es que las imágenes tienen mucha correlación espacial. O sea que si un píxel va de una cosa, el píxel de al lado está cercano. ¿Vale? ¿Eso a qué suena? Eso suena a kernels, que ya lo sabemos. Es decir, que si yo cojo, yo podría coger y organizar los datos así. O sea, las neuronas, en vez de ponerla una debajo de otra, voy a poner también una al lado de otra. Y yo tendría mi imagen, sería mi imagen de entrada, y cada píxel de esto, tengo muchos píxeles, ¿no? Cada píxel de estos, pues va ahí, voy a tener la primera capa de mi procesamiento, esta sería la primera capa de mi procesamiento de la red neuronal, o tendría la segunda, este sería el equivalente a lo que estábamos haciendo aquí. Aquí, esta sería la primera capa, la segunda capa, etc. Solo que ahora, en vez de estar uno debajo de otro, pues están siguiendo una disposición de imagen. Vale, entonces, según esto, pues si yo estoy considerando este píxel, pues este píxel tendría que estar conectado a esta neurona, a todas las neuronas, a todas. Lo que pasa es que no quiero ponerlo demasiado. Y esta de aquí te pasa lo mismo. Esta de aquí pasa lo mismo. Tendría que estar conectado a todas. He pintado unas pocas solas. No quiero llenar esto de quitar. Pero esta tendría que estar conectada a todas. Y todo esto tiene unos pesos. A ver, vamos a poner el número aquí. Vamos a suponer que esto tiene 1000 o 1000, como antes. Son un millón de píxeles a lanzar. Y vamos a suponer que esta representación interna, pues la he hecho más chiquitita, la he hecho de 200 por 200. Y con eso, 4 por 10 a la calculadora. ¿Cuántos pesos tengo? Hombre, aquí tienen 10 a la 6. Pues tienes 4 por 10 a la. Pues tengo que conectar todos con todos. Pues tengo que conectar todos con todos. Pues esto de aquí me da 4 por 10 a la 10 pesos. Eso son muchos.
Y no puedo simplificarlo. A ver, vamos a pensar un poco. A ver, supongamos que yo tengo una bolita, mi imagen, por lo que sea, es una cosa que está aquí. Pues yo quiero que esta zona, de alguna forma, se active. Y si esa cosa, en vez de estar ahí, está aquí, yo quiero que esta zona se active. Vamos a quitar la activación en verde. Quiero quitar la activación en verde. Y es que además, quiero que la activación, me da igual que esté arriba o que esté abajo, quiero que la activación sea la misma, ¿no? Vale. Eso, ¿cómo puedo conseguirlo? Pues por una convolución. Yo, la operación esta, hago que sea una convolución. Si yo hago que sea una convolución, automáticamente, si esto se me va para abajo, tengo la misma respuesta, pero ahora abajo. Y si se me va para un lado, tengo la misma respuesta, pero al otro lado. Y una convolución, pues ya sabemos que no tengo tantos pesos, no tengo 4 por 10 a la 10 pesos. Yo pongo una convolución de un kernel de 5 por 5, el kernel aquí, lo que tiene son 5 por 5 numeritos, pues tengo 25 números. No tengo 10 a la 10, tengo 25. Y sigo pudiendo aplicar lo mismo que tenía aquí. Yo tengo unos pesos, que ahora son mi kernel, tengo una función de pérdida, y lo que tengo que derivar es la función de pérdida con respecto a mi kernel. Pero bueno, pues se hace, y al final, en vez de 10 a la 10 pesos, tengo 25. Oye, y si ahora esto es tan barato, bueno, 25 números es súper barato. ¿Por qué no pongo, en vez de un solo kernel, pongo mucho? A ver, tener otra imagen, y otra imagen, y otra imagen. Por ejemplo, voy a poner 4 imágenes. Hombre, pues ya no son 25, pero bueno, tampoco son tantos, son 25 por 4. Con lo cual, mis capas internas ahora ya no tienen por qué tener una sola red de neuronas. Puedo tener 4 capas de neuronas en paralelo. Y ahora, cuando me voy a la siguiente capa, hago lo mismo. La siguiente capa, y hago lo mismo. Ahora voy a poner varios aquí. Y voy a pasar de estas 4 capas a otras 4 capas, pero con convoluciones también. Paso con convoluciones igual, son relativamente baratas, ¿no? A ver, dos anotaciones ahí. Decíamos antes, me he perdido, no me estaba. Decíamos, una de las cosas que necesitamos para hacer deep learning es que haya una no linealidad. La convolución es lineal, luego la convolución no nos serviría, ella sola no nos serviría para tener una red neuronal. Entonces, lo que se hace es, tú vas a tener en imagen, convoluciona lo que tú quieras, un kernel H, ahora tienes otra nueva imagen, y esta la pasas, por ejemplo, cualquier función no lineal, la paso por el red. Y ahora ya tengo mi no linealidad. Entonces, todo junto, puesto junto, tiene una estructura que es parecida a esta. Tengo una operación lineal, que aquí era la suma, y aquí es una convolución, y una operación no lineal, que se la aplica detrás. Vale. Y la otra cosa que quería mencionar es esta. Si yo considero una imagen es una matriz, ¿no? Y si yo pongo una matriz detrás de otra, ese objeto matemáticamente se llama tensor. ¿Habéis escuchado una librería que se llama TensorFlow? ¿No lo habéis escuchado?
Pues es una de las más conocidas en todo este mundo de Deep Learning. Hay dos, TensorFlow y Python. Pues TensorFlow, pues su nombre viene de que hay tensores que van progresando a lo largo de la red. Vale. A ver, volvamos al artículo. Entonces, por ejemplo, aquí viene contado algunos de los kernels que yo podría poner. Estos son los kernels que nosotros no hemos visto en clase, en los que tú diseñas el kernel. Aquí lo que estaría haciendo es que la red aprenda el kernel. O sea, cuando yo minimizo el error con respecto a los pesos, lo que estoy haciendo es que en vez de poner yo cuáles son los kernels, por ejemplo, pues este ya lo reconocéis, ¿no? Este es el que calcula derivadas en X y en Y, este es el que calcula derivadas en diagonal, este sería un poco ahí de Blatty. Pues en vez de que yo diga qué kernel quiero que la red los aprenda. Esta es la misma. La interpretación que tienen las capas internas son imágenes. Yo tengo una imagen, hago una convolución, una operación no lineal, pero lo que tengo es otra imagen. Bueno, pues yo puedo ir viendo qué aspecto tiene esa imagen. A lo mejor, pues, esta de aquí pues, va evolucionando de esta forma, ¿no? Por ejemplo, aquí, pues, a mí lo que me interesa en este problema es detectar pues, todo lo demás, lo voy a ir quitando. Y conforme voy progresando en las diferentes capas, pues cada vez los demás van teniendo menos importancia porque mis pesos están calculados para que esa zona tenga poca importancia, ¿vale? O sea, mi salida, al final, por ejemplo, esto se puede utilizar para segmentar. Imaginaos que yo tengo aquí de una imagen, que no, me dibujo muy mal. Entonces, yo lo que quiero detectar son caras de personas. Entonces, tú tengas, esta es mi entrada, esta es mi X, mi ejemplo de entrada, y mi imagen de salida va a ser una máscara que va a ser aquí uno, aquí donde está la carita de la persona, y todo lo demás hace. Lo demás está haciendo. Y la red lo que tiene que aprender es esta transformación. De que yo te enseño una imagen y me tienes que sacar esa máscara. Ese es el problema. Yo te doy una imagen, digo muchas cosas, pero tú te tienes que concentrar donde está la objeto que a mí me interesa. Otra operación no lineal en Beauty, y que ya vosotros sabéis de qué va esto, es el downsampling. Te doy una imagen. Yo necesito funciones sigma, o sea, necesito no linealidad en la red, porque si no, el tipo de funciones, el tipo de transformaciones que puedo aprender, las F que puedo aprender, son muy pobres. Entonces, si quiero obtener F rica, necesito no linealidad en el sistema. Vale, pues yo voy a poner un downsampling. El downsampling es no lineal también. Pero es que además le voy a meter otra fuente más de no linealidad, que es que es un downsampling por 2. Pero además, de alguna forma, nosotros hemos visto el downsampling con una convolución, con una SIG y con un filtro anti-aliasing y todo eso. Aquí no nos preocupamos si hay aliasing, que vaya, me da igual. Yo voy a coger cada 4 píxeles y voy a producir uno aquí a la salida. Cada uno de estos 4, a producir una salida. ¿Cuál es el máximo? Yo voy a ver cuáles son los números que hay aquí, también los fácil. 1, 2, menos 1 y 3. Yo voy a poner aquí el 3. Bueno, pues ese downsampling hecho de esa forma se llama match pool. Entonces, ojo,
el valor máximo que haya y lo pongo ahí. Y luego puedo seguir, ¿no? Entonces yo puedo inventarme redes, por ejemplo, que hagan una poca de convoluciones, luego un max pooling, otra poca de convoluciones, otro max pooling, otra poca de convoluciones. Llega un momento en que tengo imágenes muy chiquitillas, ¿vale? Pues entonces hacer una operación que se llama flatten, que es, tú has llegado aquí con una imagen, pues yo puedo coger esta imagen y ponerla todos los píxeles por debajo de otros. Yo pongo todos los píxeles uno debajo de otro, entonces si esto es, por ejemplo, que hemos llegado a una imagen que es de tipo por 10, voy a tener 100 píxeles. Lo que pasa es que ya está, no uno al lado del otro, sino uno debajo del otro. Y a partir de aquí me puedo ir con las redes estas que todos estamos conectados con todos. Entonces esas redes se llaman mesas. Que todos están con todos. Mientras que estas redes de aquí, las que utilizo convolución, se llaman redes convolucionales. Bueno, nos matamos con los. A ver, ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, pues yo creo que esa es la esencia de todo lo que. De la versión básica, ¿no? De redes neuronales. Luego hay un montón de variaciones sobre eso. ¿Vale? Pero, por ejemplo, yo puedo, sobre las representaciones internas, y representaciones internas son estas de aquí, para las capas más internas de la red. Por ejemplo, esta que he llegado a un punto en el que tengo algo de 100 componentes, pues yo puedo intentar ver, oye, estas 100 componentes, ¿qué tipo de imágenes están representando? Por ejemplo, cuando yo tengo, imaginaos que puede ser 2, ¿vale? Hay unas técnicas, de hecho está aquí, PST, pero una técnica, yo tengo un vector de 100 componentes, pero yo no puedo mirar el espacio 100 dimensional. Tengo que mirar el espacio 2 dimensional, ¿vale? Pues reduzco de 100 a 2 dimensiones, pero de alguna forma preservando alguna propiedad. Bueno, pues cuando tienes un vector de 100 que viene de una imagen del páncreas, que es lo que sale. Pues mira, pues tiene este tipo de características. Y cuando tienes algo del hígado, tiene estas características. Están como en zonas separadas, ¿no? Ese espacio 100 dimensional. Hay otras. Pasa, Alfonso. Hay otra cosa que necesita, que es, hemos contado ya aquí varios elementos que necesitamos para poder construir algoritmos de necesitamos muchos datos, una función de pérdida, una forma de encontrar el mínimo de pérdida. Y necesitábamos no linealidad. Bueno, pues todo esto además requiere mucho cálculo, mucho cálculo. Con lo cual, una cosa que voy a necesitar es que vaya rápido, porque si no, eso no es imposible más calcular en un tiempo razonable. ¿Las GPUs os suenan? ¿Sabéis lo que es la GPU? ¿No? Sí, la tarjeta gráfica. La tarjeta gráfica. Bueno, pues la tarjeta gráfica tiene una característica que estaba pensado pues, para representar cosas en la pantalla, pero claro, un píxel de una pantalla, el procesamiento que tienes que hacer para un píxel, pues en principio, pues, para los píxeles de al lado tiene cierta relación, pero con otros píxeles que estén muy lejos, eso no tiene ninguna relación. Por lo cual se pueden calcular los dos píxeles en paralelo. Entonces, las GPUs lo que tienen es muchos procesadores muy chiquitines que son bastante tontos, no son como las CPU, que las CPU pueden hacer muchas operaciones complejas, pero entonces la GPU hace pocas operaciones, pero muchas operaciones al mismo tiempo. ¿Vale? O sea, tengo muchos procesadorcillos chiquitillos al mismo tiempo. Bueno, pues esa arquitectura también se ha aprovechado para resolver estos problemas de
sin GPU sería muy difícil. Y luego, ¿qué problemas puedo representar? Puedo resolver problemas de clasificación, que ya hemos hablado, o sea, si una imagen es de un tipo de otro. Puedo resolver problemas de segmentación, de, oye, dado una imagen, dime cuál es la zona que me interesa. Problemas de regresión. Vale. Esto de aquí es la evolución de la función de pérdidas en función del tiempo. ¿Vale? O sea, esto, antes yo he puesto, tengo los pesos en K y la iteración K, quiero calcular los pesos en la iteración K más 1. Bueno, pues ese K y K más 1, pero luego hay muchas sutilezas ahí, ¿no? Pero bueno, vamos a llamarlo épocas. Vale, pues en una época tengo muchas iteraciones de esas pequeñitas. Bueno, pues al principio pues tendré un peso, una pérdida muy grande, una función de pérdida muy grande. Pero conforme voy aprendiendo, resulta que cada vez represento mejor la salida que yo quería tener, ¿no? Eso para los datos de entrenamiento. O sea, me dan la base de datos esa y yo intento parecerme a esa base de datos. Hay una técnica que se suele utilizar que es esta base de datos, no la voy a utilizar entera, la calculamos, sino que la voy a partir en dos. Una parte, más o menos, el 70%, 70% de los datos los voy a utilizar para aprender mis pesos. Pero el otro 30% lo voy a utilizar para evaluar qué tal estás aprendiendo. O sea, porque si yo te presento todos los datos, puede ser, si tú tienes muchos parámetros, puede ser que te memorice, que aprendas de memoria, ¿no? O sea, eso sería como en las asignaturas de matemáticas, ¿no? Te aprendes de memoria todos los problemas. ¿Sabes resolver problemas? No, te las has aprendido de memoria. Yo te presento el problema y como ya lo has visto, me das la solución, pero es que te las has aprendido. No quiere decir que sepas resolver ese problema de matemáticas, es que te tengo que presentar problemas nuevos. Bueno, pues esta de aquí se llama training, los datos de training, y hay otro, este 30%, se llaman los datos de validación. Es como un examen. Como un examen, a ver qué tal lo hace. Y el examen lo tienes que hacer de forma más o menos parecida a como estaba haciendo el training. Es decir, que si en el training ibas para abajo, en la validación también tienes que ir para abajo, claro, lo tienes que hacer mejor. Llegará un momento en que sí que puede ser, sobre todo si tienes muchos datos, o sea, tienes muchos parámetros, puede ser que sigas aprendiendo los datos de training, o sea, cada vez que aprendes mejor lo que te estoy enseñando, pero los exámenes no lo hacen mejor. O sea, he llegado a un nivel que pues ya no aprendes más. O sea, que aprendes los datos de training, pero realmente no estás aprendiendo. Y de nuevo, hay muchas estrategias para intentar salir de este tipo de comportamiento y que aprendas mejor todavía y cosas así. Luego, esta parte de la curva es, bueno, esto lo hemos planteado como función de pérdida, realmente podemos plantear una función de cómo de bien estás clasificando. Has clasificado bien el 90% de las imágenes o el 95% de las imágenes, pues tienen que crecer, ¿no? Y tienen ruido porque hemos dicho que los lotes que cojo son aleatorios. Luego habrá lotes que se te den mejor, como igual que los exámenes. Hay exámenes que se te han dado mejor por los problemas que te han caído y hay otros que se te han dado peor. Pues eso es el ruidillo este. Y luego con las arquitecturas pues podemos ser súper creativos. ¿Vale? Yo puedo coger, por ejemplo, tengo aquí qué capas pongo de convencionales, Max Puri, cómo organizo y cuántas kernels aprendo entre medias y todo eso, pues lo puedes cambiar lo que quieras. Esta
estrategia, esta parte de aquí, lo que quiere explicar es una cosa que se llama transfer learning. Transfer learning es, imaginaos que yo quiero aprender a clasificar, yo qué sé, dónde está el pulmón y lo que no es pulmón, o dónde está la vértebra y lo que no es la vértebra. Vale, pero de estas imágenes, hombre, hay, pero tengo 1000. Sin embargo, de este tipo de imágenes, de coches y de perros y de eso tengo millones. Y, hombre, ¿por qué no aprendes a mirar coche, perro y gato y luego con estos pesos fijas unos pocos y los otros poquitos, sobre todo la capa del final, esta parte de cuando ya lo haces densa, esta densa también se llama fully connected, ahí viene el eje. Pues la que está completamente conectada, porque no son los pesos que aprenden. De hecho, si pensáis en cómo opera una persona, opera igual. O sea, tú antes de aprender a mirar radiografía, un médico antes de aprender a mirar radiografía ha aprendido a mirar el mundo. Entonces, su cerebro, de alguna forma, ha establecido conexiones, lo que llamamos al principio de la asignatura. Yo detectaba bordes en diferentes direcciones. Bueno, pues tú has aprendido a detectar bordes. Y una vez que has aprendido a detectar bordes, ahora te fijas en la radiografía y aprendes que los nódulos de no sé cuánto tienen este tipo de bordes. Pero tú antes has aprendido a detectar bordes. Luego, primero aprendes las características bajas y luego esto lo fijas, esto lo aprendes con perro y gato, y eso lo fijas y entonces aprendes cuáles son las conexiones pequeñitas, o sea, cuáles son los detalles que hacen estas imágenes diferentes de estas. Por eso se llama transfer. Y lo que decía, estas estrategias, o sea, la arquitectura de la red pues es muy creativa, ¿no? O sea, tú puedes tener, por ejemplo, capas de convolución, capas de mask pooling. Ahora lo voy a hacer upsampling, porque yo quiero que mi entrada y mi salida tengan el mismo tamaño. Entonces voy a meter capas de upsampling por el camino. Pero es que además, a esta capa de upsampling que ya tiene el tamaño adecuado, le voy a poner y le voy a pasar la información de esta capa de aquí después de las convoluciones. O aquí lo que se produce una suma. Y bueno, este tipo de conexiones también han sido muy útiles en el desarrollo de las redes, ¿no? Se llaman skip connection. Y de alguna forma, lo que hay en medio de la skip connection, o sea, fijaos que lo que está diciendo es de forma simplificada, ¿no? De forma simplificada, lo que está diciendo la skip connection. Este problema de las caritas. Este problema de las caritas, lo que está diciendo es que la máscara de la cara es la imagen de entrada más otra cosa. Y además, y esto es otro vector. O sea, que tú coges la imagen de entrada, le sumas algo y tienes la máscara de la cara. ¿Qué es ese algo? Esto se llama el residuo. Bueno, pues esas redes son redes. Lo que tiene que aprender la red no es predecir la cara, es predecir el residuo. Y eso lo que ayuda, hay un problema, estos son como problemas técnicos, ¿no? Pero hay un problema técnico que es que si la red es muy profunda, este gradiente termina yéndose hacia cero. Y si se va hacia cero, las primeras capas no se actualizan. Porque tú sabes que hay muchas capas. Entonces, la pérdida es una cosa asociada a la última capa. De alguna forma, tienes que llevarte esa pérdida a la capa anterior. Y esa información de cómo del mismo demás lo estaba haciendo la capa anterior, lo tienes que llevar a la capa anterior. Todo ese proceso se llama backpropagation. Ese proceso se llama backpropagation. Propagación hacia atrás. Y resulta que si tienen muchas capas,
es muy posible que ese proceso de ir pasando para atrás, los gradientes cada vez sean más chicos. Y al final, las primeras capas no se actualizan. Solución de eso, te voy a pasar información hacia adelante, de forma que ese gradiente, esta skip connection ayuda a que el gradiente no se vaya hacia cero. Y luego, bueno, pues aquí tenéis más ideas, ¿no? Por ejemplo, las redes, yo quiero detectar un tipo de objeto en estos volúmenes 3D. Y yo puedo hacerlo de varias formas. Por ejemplo, yo puedo hacer extraer cubitos de esta volumen 3D y para cada cubito te voy a decir, oye, esto es del tipo que yo quiero, este también, este no, este no, este no. Entonces sería entrada de mi sesión. Oye, es que si yo tengo un cubo, aquí lo hemos visto un poco. Cuando yo tengo aquí, decíamos, si yo tengo una imagen de 1000 por 1000, pues tengo una serie de pesos. Y si tengo un volumen de 1000 por 1000 por 1000, pues no hace que tenga ya 10 a la 6, tengo 10 a la 9. O sea que el número de pesos crece muy rápido con la dimensión de tu entrada. Bueno, pues vamos a hacer que crezca el proyecto. En vez de meter cubitos, voy a meter secciones de ese cubito. Voy a meter una sección 2D. Ya tengo menos peso, lo cual me va a ser más fácil entender. Oye, pero es que si tu información es 3D, pues hacer cortes en esta dirección, pues está bien, que hay más dimensiones. Yo podría hacer un corte, o hacer un corte así, o hacer un corte así, o hacer un corte así. Y puedo hacer infinitos cortes. De hecho, toda la información de todos los cortes está en el 3D. Dice, oye, pero si llegara a todos los infinitos cortes, por lo menos dame 3, ¿no? Bueno, te doy 3 cortes ortogonales y entreno la red con esos 3 cortes ortogonales. Bueno, pues esos cortes ortogonales lo que se llaman 2 dimensiones y media. Puede hacer una red que sea totalmente 3D, totalmente 2D, o si lo que tienes son unos pocos de cortes, pues 2 dimensiones. Y ahora, ¿Deep Learning lo resuelve todo? Pues no. Pues lo primero, que puede haber problemas que sean lo suficientemente sencillos como para resolverlos por los métodos más antiguos, ¿no? Entonces, no todo necesita como matar un cascañón. Necesita un cañón siempre para matar lo que tú quieras. Otra, todo esto está muy bien, pero necesita bases de datos muy grandes. O sea, muy grandes, son muy grandes. De miles de imágenes, o sea, de hecho, cientos de miles de imágenes, si puede. Eso lo puede resolver un poquito con el transfer learning, ¿no? Lo hemos visto ya. Y luego, si pensáis, esto ya es más filosófico, ¿no? Pero si pensáis cómo aprende una persona no aprende con millones de ejemplos. Yo te enseño una silla y te digo, esto es una silla. Ya has visto una y ya ves otra silla que no es exactamente igual y ya sabes que es una silla. O sea que no hace falta infinitos ejemplos para aprender. Y por ahora, pues todas estas cosas de Deep Learning no están consiguiendo aprender a partir de pocos ejemplos, ¿no? Eso sería un poco todo. Podemos hablar de muchas cosas, pero bueno, está un poco el artículo y esto es súper interesante. Necesitáis arquitectura, o sea, necesitáis una CPU. Entonces, si queréis resolver un problema de esto de verdad, sí, pero bueno, ya hay ordenadores que tienen CPU, con lo cual no hace falta el irse a comprar una ahora mismo. Un comentario. No. Bueno, pues entonces lo dejamos aquí 10 minutos. ¿Alguna pregunta de todo lo que llevamos hablando? Okay, so we were yesterday with
the definition of these grayscale morphology operations. So we introduced yesterday the mathematical morphology operations for binary images, and we were discussing about extending them to grayscale images. So given an image like this one, we define 4 basic operations. So we define erosion, dilation, and then opening and closing. Okay, so let's see how each one of these are defined for grayscale images. So here we have the dilation. So the dilation, we said it was kind of the same as the kind of the equivalent of the convolution, but it is not a convolution. This is a non-linear operation. Convolution is linear, but it has the same kind of flavor. So, for instance, here we see that you see this structure of the convolution where let's write the convolution. Here, the human. So, let us write the convolution of y of n is open or n to n is the sum over m of x of n h of n minus x. So let us see something. This is n minus n minus. Okay, so this is the space of the output. The space of the output is here. And this is the auxiliary variable to sum, this one. And it has this, so it has an inversion, and then one of the images stays fixed, and the kernel is moving, for instance, this example. Okay, so we have the same. So you see that we have the same structure. So the image stays fixed. We have an auxiliary variable, and this auxiliary variable is reversed in the kernel. And the kernel is shifted to the location P, that is the one of the output. And then we have somehow, we have a summary. So this operator here, it's a different color. So this operator here is a summary. So this summary, we have a non-linear standardization operator. So we have a maximum instead of a sum. But otherwise, it has the same structure. And by changing variables, we could also define this dilation in this way. So instead of adding the kernel, we can subtract the kernel, then reflect the kernel. But okay, so let us see it with an example. I think it is easier to see. And the same as yesterday. So we can move the kernel or we can move the image, and both definitions are reversed. Okay, so let's say that we have this original, okay, the underlined one. This will be the result of the dilation. Okay, so let's see what the dilation operator tells. Okay, so we have two. Let's use this one. So we have to reflect the kernel, and we will use this as a kernel, so the reflection is the same. So we don't have to care about the reflection. So we have to shift. We have to shift the kernel to all the locations in I, in the support of I. We have to add the value of that kernel to the value of I and take the maximum over all the points in the intersection of the
the kernel and the. Okay, so let's say that this is our original image. Okay, the kernel is a flat disk, so it is a disk, and the height is 0. Okay, and we have to take the maximum. So I will dilation here on the whiteboard. Okay, so here we have, sorry, here we have our two cones. I cannot draw in 3 dimensions. Okay, and here we have our kernel. So this is the point T, and I have to shift the kernel to arbitrary point P. Okay, so here is one, here is another one, and here is another one. Okay, so I have multiple P's, and here is another one. And the P is outside, but the intersection is different from C. So for all of these locations, I have to add the input limit and the value of the kernel. Okay, so I have to add the input limit here and the value of the kernel outside, but the value of the kernel is all the time 0. So, and I have to take the maximum. I have to take the maximum of all these values. So what is the maximum of all these values? It's the cone. So the maximum of all these values is this one. Okay. So we don't need P to be inside the cone. So as soon as the intersection is different from 0, I have to add 0 plus the cone and take the maximum of all these values here. But the maximum of all those values in the case of the cone will be this point. So it will be different from 0 or points outside the cone. The same happens here. So I have to take the maximum of all these values, but and the maximum will be this one. I have to take the maximum. I have to take the maximum of all these values, but the maximum there will be 0. And I have to take the maximum of all these values, but the maximum there will be 0 too. So that is why when we approach with a disk, I start to see the cone before touching the cone. Not before touching, before the cone itself, because depending on the radius of the disk, as soon as the radius of the disk gets inside the cone, the maximum will be different from 0. And then these cones will be larger. Okay, so what happens at the tip of the cone? So at the tip of the cone, let us do it. Let us do it again here. So let us do it here. And I will do it only for one cone, not for the two. So we have a cone here. This is the tip. And we have our kernel. So this is my kernel, and this will be another. So this is centered here. This one is centered. This one is centered there. Okay, so and again, I have to compute the maximum. I have to compute the maximum of all these values. What is the maximum? The maximum is the one that is closest to the tip. And here I have to compute the maximum. I have to compute the maximum of all these values, which is the tip. Okay. So as soon as the disk includes the tip of the cone, the maximum will be that one. Okay, so that is why we have a plateau here close to the tip. Because as soon as the disk gets close to it, it includes the tip. That is a maximum. Okay, so now we understand how we go from this image to this one. Okay,
Let us see. So dilation for binary images was the foreground gets bigger. So for gray images, it is also the same. The foreground gets bigger, but now depending on what is the size or what is the height of that gray image. And here we have the dilation of this image here. So dilation, the foreground gets bigger. So let's look at some bright points. So for instance, here in the eyes. So the eyes are bright, then they get bigger. Then they remove the black part of the eye. And okay, so this image doesn't seem to be very useful, but it will be part of some more sophisticated operations. We saw it yesterday with the binary images, the calculation of skeletons and so on. So we need dilations. Okay. What about erosion? Erosion is similar. So we have also this kind of convolution-like structure. And so we have to shift to a particular location. This time the location is not like the convolution that is p minus q, but it is q minus p. But we have to shift it to somewhere. And now instead of adding, we are subtracting, and we have to compute the minimum. Okay, some reminder. We said yesterday that in the background of the image, so in the background, whatever is outside your region of interest, we will assume that we have minus infinity. Okay? So that is important because when we are computing the minimum, if we put points in the background, that will be minus infinity. Dilation, and we have here erosion. On erosion, we have the same. So we have our original cones, and then we have a disk. The disk is moving around, and we have to compute the minimum within the disk. So I have to subtract the value of the disk, but the disk has 0 value. But we have to compute the minimum within the disk, and the minimum as soon as you get something that is outside the disk. So outside the disk, I have minus infinity. So the minimum, including one value that is minus infinity, is minus infinity. So all these values get removed, and then they all disappear from the output. And then close to the tip, it is the same. So you have a disk close to the tip, and now you have to compute the minimum. Now the minimum is not the tip; it is the value that is farther away from the tip. So now the tip will go down, and you don't have any more this plateau. There is no such a minimum. So the minimum is not fixed. And again, you can either move the kernel or move the image, and then it is equivalent. Okay, so erosion, before it was the background gets bigger. So the background gets bigger means the dark areas get bigger, and that is actually what is happening. So for instance, here in the eyes, you see that now it is the white part of the eye that disappears. And the same happens with all these part of the boot. So they all get closed. There are bright gaps in between, and they disappear again. And in general, we are going from here to there. Okay, good. And then we can define in the same way that we did with binary images. So an opening is an erosion followed by a dilation, and a closing is dilation with the reflected kernel
followed by erosion with the respective kernel. And here we have the results. We have here, so we have the original. We have the original here, and then we have to erode. Then it gets thinner. And then we have to dilate, and then the dilation creates these plateaus that we form. So overall, the opening, what it is doing is mostly keeping everything, but removing the tips, removing the very high bright points. And the closing, so here we have the opening. So removing the very bright, the top of the very bright points. So you see here, for instance, here the wood, they all disappear. Also this one here, that is a bright point in the middle, so it disappears too. And the closing is filling the gaps, filling the valleys. So we first dilate and then erode. So we first dilate, we will create all these flat areas, and then we erode. And then these valleys here, they are filled. Okay, so here you have that. Okay, so here you have the result of the closing. So the closing, the valleys should be filled. So you see here in the wood where we have alternations of valleys and mountains, all the valleys are filled. And here in the ice too. And we have, also for gravings, we have this duality relationships. So the complement of the dilation is of the erosion is the dilation of the complements, and yeah, there are some reflections. So they follow the same flavor that as the Morgan's laws. Yeah, what happens if our kernel is not it is called a structuring element. What happens if the structuring element is not symmetric? We should see traces of this shape of the kernel. We should see it in the result. So, for instance, here we have a totally symmetric original image, but our structuring element looks like an L, and then we see traces of the L here. Depending on the operation, we will see it in bright areas or in dark areas. But at the end, you see the structuring element. So you see the L, you see the inverted L, you see the L again, again. Okay, so now let's define more operations. So we will define top hat. So the top hat is the original minus the opening. So we said the opening is removing tips. So if we have a cone, then the opening removes the tips. So the top hat is what we have removed. Okay, so and here we have the original image, the opening we already saw. So the tips were removed, and then the top hat is whatever we have removed. So yeah, and here the contrast has been reversed of the values. So if you have to represent the 0, you represent the 255 and the opposite. Or if you have to represent 255, you represent 0. So you invert the contrast so that you see it better. Yeah, so we are removing tips. So we are removing tips, so these areas should be
the ones that are highlighted by the top hat. And the bottom hat is the same, but now with the closing. So we were saying the closing fill the values. So the bottom hat is closing minus, I think we have a name for that. Yeah, here it is. Closing minus original. So closing minus original is whatever we have added to the original to reach the closing. So whatever we have added to the value. And here again, we see the both hat applied this image. And here we see the both. Okay, so now I can use this top hat and bottom hat to detect small features. So now this is kind of edge detector, but now it is a non-linear edge detector. So if I represent the top hat and the bottom hat both simultaneously, what we see are the small details. So this is an edge detector, a small feature detector. And how small my features are determined by the structural element. It is the same as with the edge detectors, the linear edge detectors. So the size of the kernel determines what is the kind of features you are looking at. And we can have this grayscale reconstruction. So it is the same that we have for, you remember this binary reconstruction that we had. So we started with an opening, and then we were iterating with dilations until the image didn't change. And here it is the same algorithm, but now with grayscale images. So we have an input image, we open with a given kernel, and then we have some intermediate result, and then we dilate with a kernel, compute the minimum between the input image and the new one, and if the image change, you repeat this process once and again until it doesn't change. And this could be the reconstruction. Or for instance, here we have an open image, and we see with the original, and then we see the reconstructed one. So the reconstructed one is a little bit lower. Yeah, some more examples. So you have the original, the opening, the reconstructed. So the reconstructed is halfway between the opening and the original. And there you have the original and the reconstructed. So depending on what is your problem, this opening can be, or this reconstruction can be very useful, but it depends on really your problem. So that would be it. Any question? No.